¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña Óscar Giovanni Rodríguez Carrillo. Él es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, donde estudió la carrera de químico farmacéutico biólogo. Además, hizo servicio social en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, en el Centro Institucional de Farmacovigilancia, donde Vigilancia, aprendió a donde implementar aprendió unidades de farmacovigilancia y posteriormente trabajó en el Hospital San Angelín Universidad, donde era químico de farmacovigilancia y después pasó a ser supervisor de farmacovigilancia, tecnovigilancia y farmacia clínica. Ha realizado más de 6 diplomados, entre los que destacan farmacia hospitalaria por la Universidad de San Luis Potosí, bioética en la salud por Conbioética, además de tener una certificación internacional en farmacovigilancia por la OPS y está certificado a nivel nacional como internacional en ECO 217, además de actualmente dedicarse a la impartición de cursos de formación del capital humano de manera grupal, de manera presencial y grupal. Bienvenido, Giovanni, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación. Estamos grabando a la distancia. Giovanni, si no me equivoco, se ubica en Ciudad de México actualmente. Yo estoy acá en ¿Es Monterrey. correcto? Y a todos los colegas que están escuchando, viendo este episodio, le agradecería que le dieran suscribir y seguir a nuestras plataformas para crecer esta comunidad y llegar a más personas. Y justo a Giovanni lo encontré por LinkedIn. Para quien utiliza toda esa plataforma, se la recomiendo bastante. Es una plataforma donde podemos encontrar profesionales de todo tipo y justo pues ahí lo vi muy activo en el tema de farmacovigilancia y en el tema de los hospitales, ya tú nos platicarás tu experiencia, pero muchas de las veces, al menos hablo por los médicos, uno se pregunta qué es lo que hacen ahí. Yo como calidad, pues trabajo muy a la par con el equipo de farmacia y demás por el tema de MMU de la certificación de hospitales, pero la gran mayoría La mayoría desconoce. Tú desconoce. platícame cómo te ha Platica. tocado, pero ¿qué es lo que hace un farmacéutico, Giovanni? Bien, un farmacéutico hospitalario o farmacéutico clínico, dependiendo en dónde se encuentre, tenemos una cartera de servicios profesionales que vamos a poder otorgar, desde la dispensación del medicamento, desde la selección del medicamento, como bien ya habías comentado, en el sistema crítico de manejo y uso de medicamentos, el farmacéutico se encuentra de manera homogenizado en este sistema. Nosotros nos encargamos desde seleccionar un medicamento, vamos a evaluarlo, vamos a revisar si tiene reacciones adversas, si hay algún efecto secundario importante, en cómo se va a preparar, en cuánto se va a diluir. También realizamos la conciliación de medicamentos. En esta conciliación de medicamento, nosotros hacemos una entrevista con el paciente, vamos a ir preguntándole qué medicamentos consume. Aquí nos vamos a dar cuenta en que el paciente tiene buen apego terapéutico, no tiene buen apego terapéutico, qué enfermedades tiene, desde cuándo las tiene, qué tipo de alergias tiene. También si el paciente se automedica, porque últimamente, es un tema bastante importante. Si el paciente se está automedicando con tés, con jarabes, con algún suplemento alimenticio, también es importante para nosotros contemplarlo para poder evaluar su farmacoterapéutica. Esta dinámica para los Esta que a lo dinámica mejor para los que a fue lo mucha mejor información, con mucha en información. realidad esto se hace como una entrevista presencial con el paciente, es un pase de visita prácticamente que hacen de manera rutinaria al ingreso del paciente, ¿correcto? Correcto. Muy bien. ¿Y qué es lo que aporta el farmacéutico? Porque, digo, porque yo conozco hospitales que no tienen la figura de un farmacéutico, no sé cuál sea tu experiencia en Ciudad de México, pero acá he visto hospitales considerables con cuartos de hospitalización que no consideran al farma a estas alturas. ¿Qué es lo que puede aportar un farmacéutico a los servicios hospitalarios? Un farmacéutico aporta demasiado a los servicios de salud. ¿Por qué? Porque él siempre está enfocado en la seguridad del paciente. Se enfoca principalmente en este apego terapéutico del paciente, en cómo toda la farmacoterapéutica o todo el tratamiento que lleva el paciente en la hospitalización es el correcto, desde las dosis, desde las vías de administración, concentración, si el medicamento es apropiado para el diagnóstico, si existe algún tipo de interacciones, o sea, es decir, que dos medicamentos van a interaccionar, van a provocar algún tipo de reacción, ya sea buena o mala. También, el farmacéutico va a aportar la detección de reacciones adversas. Por eso es muy importante tener un farmacéutico dentro del servicio hospitalario.
Si bien los médicos pueden realizar estas actividades, el farmacéutico lo está viendo desde otra visión que puede aportar al, a la mejora del paciente. Normalmente, el farma le habla directo al médico, o en tu experiencia, le habla directo a su celular, se hace a través de enfermería. ¿Cómo hacen esta interacción cuando farma detecta, pues, que puede haber algo que debería de saber el médico y hay que hacer algo al respecto? Bien, el farmacéutico se encarga de hablarle o notificarle al médico tratante, le vamos a comentar todo este tipo de interacciones, de este tipo de falta de apego al tratamiento de su paciente y con lo que nos vaya comentando, lo que nos vaya a interactuar, el médico tratante es como vamos a ir continuando este tratamiento. Y normalmente este tipo de detecciones que lo dividen por el apartado dependiendo de, ¿cuál es la etapa de la medicación donde ustedes aportan más y luego donde ven más errores en la medicación? En la prescripción, desde que el médico tratante prescribe indicaciones a pluma, con su letra, no es tan, a veces tan legible, lo que provoca algún tipo de error en medicación. Y pues también los médicos tratantes se tienden a ir por marcas. Muchas veces las marcas en México puede ser un principio activo y en el mundo puede ser otro principio activo. Un ejemplo muy básico es el de paracetamol. Okey. Paracetamol tiene más de 20 nombres comerciales y en México se puede consumir paracetamol, pero en otro eh, estado o en otro país, el paracetamol se llama de manera diferente. Claro, perfecto. Bueno, perfecto. Dentro de farma, ¿hay alguna limitante que hayas visto o te toca ver que médicos te digan: "Oye, pues, a pesar de que tú me digas", no sé, a mí me ha tocado ver que dejan 2 antiinflamatorios, intravenosos, farma les habla y les dice: "Doc, pues, creo que lo mejor sería hacer esto". ¿Te ha tocado experiencias de médicos que digan: "A pesar de lo que tú digas y que me digas que no está bien, lo voy a hacer"? ¿O cómo es tu experiencia o sea, al pasar de los años con los médicos? Bien, dentro de te puedo decir que un estándar de 10 intervenciones que hago, 9 me hacen el cambio, 9 médicos aceptan los cambios que les sugiero. Habrá uno que no quiera seguir estas indicaciones, considerar las intervenciones que nosotros le hacemos. Si bien no la podemos cambiar, le damos un seguimiento. Vamos revisando al paciente, vamos dándole esta continuidad, este seguimiento farmacoterapéutico y en caso de detectar una reacción, en caso de detectar este tipo de interacciones, nuevamente nos acercamos con él y le comentamos que ya está presentando la reacción. Está establecido para los que a lo mejor no estén muy relacionados con este tema. ¿En qué momentos el farma debe de ir a revisar las indicaciones? Es decir, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un paciente geriátrico. Cada que va a diferentes especialistas, ustedes van y revisan, lo revisan por turno, lo revisan por día. ¿En qué momentos está determinado de manera muy general revisar el tema de la farmacología? En el mundo ideal sería al cambio de indicaciones o cuando el médico tratante esté indicando un nuevo medicamento. Tenemos 20 minutos para realizar la idoneidad, revisar toda esta medicación de que esté correcta antes de la dispensación. En diversos hospitales, dependiendo la capacidad de los farmacéuticos, se puede realizar una vez por turno o una vez por día. Okey. ¿Has visto alguna diferencia significativa entre los institutos? Y digo, sin hablar mal de nadie, pero entre un hospital público y un hospital privado en cuanto a la demanda, porque, pues, yo he visto hospitales que tienen un farma para 20, 30 pacientes, y esto que dices de los 20 minutos, pues, en esas situaciones está muy complejo, ¿no? Sí, bueno, en cada hospital es diferente el manejo, pero aproximadamente un farmacéutico debe de estar revisando a pacientes como unos 20 o 30 pacientes por día. Lo ideal serían unos 15 pacientes, Por un turno de 8 o de 12 horas, ¿cómo suele ser un turno de de 8 farma? horas, Okey. O sea, más o menos un farma debería de ver en 8 horas 15 pacientes, pero la realidad es que ven, digo, me ha tocado en el algunos doble. lugares, ajá. Okey, perfecto. Y justo con esto surge la duda de, ¿cómo surge la farmacovigilancia? ¿Por qué esta necesidad?
Digo, porque seguro muchos se lo preguntan, a algunos nos queda bastante claro, pero ¿tú por qué has visto, crees o está documentado es por qué surge la farmacovigilancia? Bien, la farmacovigilancia surgió hace 60 años, 60, 70 años, con un medicamento que fue la talidomida. Este fármaco fue un medicamento que se creó para las náuseas en embarazadas. Una vez que las personas empezaron a consumir este medicamento, cuando ya tenían a su eh, niño, el feto, bueno, el bebé nacía con focomelia, o sea, nacía sin extremidades, sin manos, sin pies, o nacían deformes. Eh, Tardaron como 10 años aproximadamente en identificar que el fármaco era el que le estaba provocando estas reacciones adversas a las mujeres. A partir de los años 70, 60, se empezaron a generar este tipo de informes y en el 2000 fue cuando México optó por iniciar la farmacovigilancia de manera formal en la Organización Mundial de la Salud. Entonces, desde ese entonces, en México se ha estado implementando, se ha trabajado por más de 23 años realizando farmacovigilancia en México. Que son temas que básicamente por ley debería estar un comité instalado de farmacovigilancia en los hospitales, pero la realidad de las cosas es que también muchas de las veces, aunque exista, pues no sesión y demás, y con el tema de certificación, que pues si nos metiéramos un poquito en política, ahorita el tema de las certificaciones también va muy lento, es un tema que ha estado pues como en muchos hospitales de, oye, pues ¿qué está pasando? No sabemos sistema de gobierno, no sabemos sistema de presupuesto, ¿qué estará pasando? Pero pues es algo que se debería hacer de manera mensual ¿y qué beneficios podría dar para los hospitales? Digo, ya vimos que aporta un farma, pero tener un sistema, a ti que te tocó estar en tecnovigilancia y demás, eh, y luego ya ver el tema de la farmacia clínica, ¿tener a alguien que se dedique a eso puede llegar a salvar vidas o no te tocó una experiencia donde digas tú, bueno, pues si no hubiéramos estado nosotros, sí se hubiera podido pasar hoy en día una catástrofe? Sí, definitivamente sí. Nosotros como farmacovigilancia nos encargamos de analizar todo este tipo de medicamentos, revisamos interacciones, vemos cómo se están implementando. De hecho, nosotros tenemos un tema fuerte con los probióticos que venden en ampolletas. Esta presentación ha estado provocando diversos efectos y diversos errores de medicación. Muchas compañeras enfermeras eh, las administran de manera intramuscular, intravenosa, ¿no? El fabricante, pues, solo las fabrica, pero no nos tiene como un plan de acción para evitar este tipo de errores de medicación. ¿Ya nos ha tocado? Sí, y lo hemos alcanzado a prevenir. Claro, perfecto. Que justo también aparte de farma, en algunos hospitales me llegaba a meter yo almacén, que pues normalmente el responsable es un químico o un farma, vaya, y tienen, cada hospital determina cómo, aunque por norma y por certificación te dicen, pues cómo evitar duplicidad, los medicamentos que suenan igual o se parecen igual o se escriben igual, y cada hospital ya define su estrategia para decir, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, este ejemplo que acabas de decir, pues vamos a ponerle un etiquetado diferente para que puedan distinguir, porque muchos creemos que porque ya tenemos toda la vida ejerciendo, trabajando, todos son igual, pero se nos pasa a veces que pues los farmas, supongo en México, acá en Monterrey sí, pero también hacen prácticas, también hacen servicio social, también pues tienen sus primeros acercamientos con el mundo clínico, recién egresados o antes de egresar incluso, y no solo los químicos, los farmas, los médicos, los internos, o sea, también sabemos que en institutos a veces hasta los médicos nos toca, pues, ser partícipe de dar medicamentos o administrar, y es como se evita, ¿no? Con estrategias de ayudas visuales, porque, pues, farma no siempre va a estar a tiempo para decirles: "Oye, doc, aguas con esto". En el mundo ideal, también debería haber como un farma que acompañe a al enfermero en el tema de la preparación, ¿no? Exactamente. Nosotros implementamos este tipo de etiquetados de no inyectar y le agregamos una jeringa con el símbolo de no inyectar. Esta fue nuestra manera de evitar que se llegara a ocurrir un tipo de error de estos. De igual manera, implementamos tarjetas informativas que las tiene enfermería pegadas. Y como tú lo mencionas,
Enfermería también nos encargamos nosotros de capacitarlas, de ayudarlas a preparar medicamentos. Hay medicamentos que son muy especializados y que requieren cierta técnica para la preparación y administración de medicamentos. ¿Tienes en mente algún ejemplo que nos pudieras brevemente de qué medicamento sería muy recomendable que Pharma estuviera en la preparación? En los complejos protombínicos, en el Confidex, en el Riastab, hemos notado que sí se llegan a equivocar al administrar este medicamento. ¿Y se suele instalar en tu experiencia, a la mejor, algún tipo de código o algún tipo de capacitación que le digan a la enfermería: "Oye, con este tipo de medicamentos siempre háblanos a la hora de preparación", o cómo involucrar a que esto se haga de manera multidisciplinaria? Eh, Dependiendo del hospital, es la reacción de enfermería. Nosotros tenemos ya un apego muy cercano con ellas, entonces si tienen de verdad dudas en cómo preparar un medicamento, en cómo administrarlo, se acercan con nosotros. Tienen nuestro número, tienen nuestra extensión y siempre nos están preguntando. Okey, que también para quienes a Que lo mejor también escuchan para quienes a lo nuevas mejor este tipo de conceptos, pues existe el tema de doble verificación, que siempre deben de estar, pues, 2 profesionales de la salud, que puede ser tanto un par de enfermería o puede ser un químico también para validar el tema de la administración, preparación y demás. Pasando y adelanta más bien regresando un poco en el tiempo, en el tema de pandemia, eh, ¿por qué formar un rol tan importante el personal de farma que a lo mejor uno hubiera pensado, no, pues solamente estaban al pie del cañón los médicos y las enfermeras? Pero ¿qué pasó? ¿Qué cambio hubo? ¿Por qué consideras tú o no consideras que Pharma entró con un rol importante en este episodio de la humanidad? En la pandemia fuimos muy importantes desde cómo cada hospital se encargó de conseguir medicamentos, insumos para que no faltaran en el hospital, para dar tratamientos especializados a los pacientes. También porque muchas veces utilizaron medicamentos fuera de uso de indicación, o sea, es decir, medicamentos que no estaban indicados para COVID y sin embargo los utilizamos, ¿no? El caso fue la ivermectina, ¿no? Un antiparasitario que lo quisieron dar para un virus. Ahí de plano nosotros dijimos no. Acitromicina, un antibiótico también que quisieron usar para un virus. En consecuencia tampoco dijimos que no. La colchicina, un medicamento para el ácido úrico, que realmente este sí nos quedó dudas de realmente funcionó para COVID o realmente no. El tocilizumab, ¿no? Que fue un medicamento para la artritis reumatoide que estuvieron dando para COVID. Entonces, aquí en este análisis de medicamentos que estuvimos dando para COVID, estuvimos analizando estos pacientes, si estaban mejorando, no mejorando, o no recuperados, no recuperados, ¿no? Entonces, sí fue como un rol primordial, porque los médicos indicaban el medicamento, pero no sabían qué dosis, qué vía, cada cuánto, por cuánto tiempo. Entonces los neumólogos se acercaban con nosotros, los infectólogos, y decíamos, bueno, para 10 días, para 5, 4, ¿no? Entonces ahí sí. También muchas enfermeras tuvimos que capacitar para administrar este tipo de medicamentos. Okey. Y en tu experiencia en este tipo de situaciones como la pandemia que nos tocó, pues, mencionas varios profesionales de la salud, pero, ¿cómo te tocaba interactuar cuando a lo mejor había una diferencia de opiniones, como las que acabas de mencionar? ¿Involucraban al director médico? ¿Cómo le hacían para que siguieran las recomendaciones que tú? O sea, si un farma decía: "Doc, es que esto no se debe", y el otro decía que sí, quién es el que coordinaba todo esto? ¿Era el directivo o cómo lograban, pues, llegar a un común acuerdo? Sí, o sea, en un equipo multidisciplinario a través de un comité, en el de farmacia y terapéutica, ahí nos reuníamos todos y evaluábamos este tipo de indicaciones, este tipo de medicamentos y básicamente enfermería también nos ayudaba a hacer este análisis. Ellos decían si está funcionando, al paciente de la cama tal, le funcionó, al de la... Entonces íbamos haciendo como un censo de cómo estábamos viendo a los pacientes en su mejoría.
Perfecto. Muy bien. Respecto a los temas de qué hace un farmacéutico, su rol y sus aportes en un hospital, ¿hay algún concepto que digo, yo sé que podríamos hablar, pues, mucho tiempo respecto a, pero con el objetivo de hacerlo resumido, ¿hay algo que se nos está escapando de cuál es el rol de un farmacéutico en el hospital? Sí, podría ser que el farmacéutico clínico hospitalario es una barrera de seguridad para la atención del paciente. Este siempre va a estar enfocado en la seguridad de la medicación, desde el apego terapéutico, el seguimiento terapéutico y el cómo vamos a continuar su medicación después de su casa. Mencionaste una palabra que a veces yo he visto la cara de los colaboradores, por decir, cuando mencionan que es una barrera de seguridad, ¿cómo poder explicar de manera sencilla para quien escuche por primera vez este concepto, qué es una barrera de seguridad? Es una acción preventiva en la medicación. Okey, perfecto. Bueno, y me queda dudas respecto a algunos otros temas, ¿me podrías platicar, por qué decidiste tomar una certificación tanto nacional como internacional en ECO, 217? ¿Cuál es la relevancia de esto? Porque me gusta dar cursos, me gusta impartir cursos. Entonces, como nosotros nos encargamos de capacitar a enfermería, a nutrición, a médicos, entonces quise hacer esta capacitación de manera formal para poderles dar una atención y un curso de manera más formalizado en atención a los médicos y a enfermería. Y para quien no Para haya quien no escuchado haya de escuchado. esto, ¿cómo podríamos explicarle qué es la ECO 217? Es una certificación a nivel nacional e internacional, en donde nosotros nos capacitamos y certificamos para dar cursos de manera presencial. Esta capacitación tiene un costo y dependiendo del certificador es el costo que aproximado que nos da. Esta certificación nos dura 4 años y a partir de esta certificación podemos ya nosotros impartir algún curso, alguna capacitación de formación de manera presencial. Perfecto. Hay un tema que, al menos acá en Nuevo León, ha causado mucho ruido, que es el tema de la farmacia hospitalaria como tema de permiso ante regulación sanitaria, porque pues hasta hoy en día la mayoría funcionan como farmacia comunitaria. Eh, ¿Cuál es, si nos puedes explicar de manera muy resumida, cuál es la diferencia entre la farmacia comunitaria, que es la mayoría de todos los hospitales, con esta nueva tendencia de migrar a farmacia hospitalaria? Es bien curioso, farmacia hospitalaria incluye 3 ramas, la farmacia como tal, farmacia intrahospitalaria, la farmacia, el acto de dispensar, almacenar, distribuir medicamentos. Otra rama que tiene es la farmacia clínica, que es lo que hemos estado platicando sobre el seguimiento farmacoterapéutico, interacciones, reacciones adversas, duplicidad terapéutica, el análisis de reacciones adversas. Y la última, rama de farmacia hospitalaria es la central de mezclas. Si bien en algunos hospitales no hay esta central de mezclas, farmacia hospitalaria y las certificaciones contemplan las otras 2, la farmacia y la farmacia clínica. Okey. ¿Qué es la central de mezclas? Para quien escuche también por primera vez este concepto. Una central de mezclas es una área estandarizada para preparar medicamentos intravenosos, antibióticos, nutriciones parenterales y quimioterapias. Muchos hospitales tienen este servicio por proveedores. La central de mezclas recibe la orden, el farmacéutico de la central de mezclas prepara la quimioterapia, la prepara en la dilución requerida, en la solución compatible, la envía al hospital y extraer el medicamento. Perfecto. Y el último tema que me queda en el tema de farmacia es esta migración al tema de unidosis. ¿Te ha tocado ver la implementación de un hospital que haya hecho ya el tema de unidosis? Sí, es bastante caótico, pero al final es bastante redituable para el hospital. ¿Qué puede ser caótico para el que no lo yo a mí me tocó verlo en 2 hospitales la implementación, sé a lo que te refieres, pero para quien no tenga idea de por qué algunos le tienen un poco de temor,
¿Por qué puede ser caótico implementar la unidosis? ¿Por qué? Porque vamos a requerir, insumos, vamos a querer maquinaria que nos haga esta unidosis. Una unidosis se refiere a que si yo tengo mi blister de 10 tabletas, lo puedo fraccionar, pero esta fracción tiene que ser de manera computarizada, sistematizada y tiene que tener una trazabilidad, desde qué lote es, qué caducidad, a qué paciente se llegó, cuándo se administró. Entonces, este tipo de pasos sistematizados es en donde muchas hospitales se han quedado atorados Por el tema de la trazabilidad. por el tema de la trazabilidad. Porque también el tema de del el hacer la unidosis, digo, aunque sí es sistematizado y computarizado, también tiene que haber una persona supervisando que se lleve todo a cabo el proceso pues, de estos blisters, irlos partiendo, y los etiquetando. Yo he visto cómo son, y si dices tú: "Ay, parece estos trabajos", con todo respeto para los que lo hacen, pero estos trabajos que ves en, no sé, en países, asiáticos, por no ponerle ninguna nacionalidad, que nada más están así de que como robotcitos viendo y supervisando que toda la maquinaria pues, como en una planta ensambladora de carros, ¿no? Que nada más están supervisando que todo vaya corriendo, ¿es así, no? Exactamente. Y el tema de la re de que dices que es redituable, ¿por qué? Digo, en la experiencia que yo he tenido, no sé si sea redituable, y por eso te lo pregunto, porque también el costo de todo el plástico, el etiquetado, hay un costo asociado a este bolsita, la etiqueta, al equipo, porque el equipo tampoco es un equipo económico. Además, tienes que pagarle un personal para que esté viendo 24/7, si es que así está definido, porque a veces también tienen sus tiempos definidos. Pero, ¿por qué consideras tú? Yo, en mi opinión, tenía que no lo era, pero, ¿tú por qué consideras que sí es redituable? Es redituable en muchos aspectos. Desde el primero, el abasto para el tratamiento de los pacientes. Si tú tienes un abasto por cajas o haces la venta de medicamentos por caja, ¿cuántas cajas vas a necesitar para dar 50 tratamientos? Sin en cambio, si en la dosis unitaria una caja trae 50 tabletas, ahí está el verdadero beneficio de la dosis unitaria, que necesito una caja para dar 50 tratamientos en vez de 50 cajas para 50 pacientes. En el tema de unidosis, parece, pues, puede parecer muy simple la pregunta, pero si, por ejemplo, el paciente tiene asignado, vamos a poner un ejemplo, ketorolaco cada 8 horas en un día, el tema de unidosis contempla que en un paquete se entreguen 3 pastillas de ketorolaco para que se entreguen en un día, o la entrega va a ser una pastilla por bolsita, cada 8 horas va a ir el personal de almacén o laboratorio a entregar esta pastilla. ¿Cómo poder explicarle al que a lo mejor diga, bueno, podemos hacerle así, no podemos hacerle así, o en una sola bolsa va a venir todo? Quien no haya vivido este sistema, ¿cómo es a lo mejor el ejemplo de un paciente que tenga 3 4 medicamentos, con horario? Dependiendo, puedes dar las bolsas ya sea por día, todo el tratamiento va a venir en una bolsita de blister. Ahí van a venir identificados la tableta, el color, la dosis y a qué horas le toca al paciente. También tú puedes hacer la dosis unitaria por dosis. Si al paciente le tocan 3 dosis de ketorolaco, le doy 3 bolsitas de ketorolaco por fracción. O sea, le toca a las 6, a las 4 y a las 12. Le daría tres tabletas de ketorolaco al paciente. Y entonces, en el tema del almacén, por ejemplo, tú vas, digo, no tú, pero la persona de almacén o de farmacia va y entrega esta bolsita con 3 pastillas de ketorolaco, van a ser cada 8 horas. También es un tema el cómo van a almacenar que esa bolsa no esté expuesto al ambiente, o cómo está normado que vayan a guardar, porque, pues, digo, queda la duda, a lo mejor quien solamente está escuchando, oye, pero ¿cómo le vas a entrar en una bolsita 3 pastillas para todo un día? ¿Dónde se va a resguardar? ¿Hay un tema definido del resguardo de medicamento? Sí, hay un resguardo de medicamentos por parte de enfermería. Ellas tienen cajoneras identificadas por el paciente. Ahí van a colocar sus medicamentos, sus blister, o hay sistemas más automatizados, que son los Pixis, bueno, como marca comercial. Estas maquinitas nada más tecleas el nombre del paciente y te bota las dosis unitarias que requiere el paciente. Claro, justo eso quería llegar, porque en algunos hospitales que he ido tienen estos Pixis, en cada piso, y tú ya nada más llegas, metes el nombre y pum, te avientan. En algunos tienen este sistema neumático que también te mandan, pues, con un tubo.
eh, como Mm, se veía en muchas el películas o en medicamento. algunas series americanas que te llegaba un tubo y ¡pa!, caía y te daban el medicamento que le tocaba. Este, así que, pues, perfecto. Y en cuanto a la carga laboral, si alguien decide implementar unidosis, ¿crees que implica más trabajo para Más trabajo enfermería, para para enfermería. farma y demás, o es un sistema que ayudaría a simplificar y a mejorar la atención del paciente? Ayuda a simplificar la función o la actividad de la farmacia, sin duda alguna, ¿no? ¿Por qué? Porque, la máquina está generando las tabletas y el farmacéutico nada más está revisando que las dosis sean las adecuadas, que el medicamento sea, trazable, y la distribución del medicamento se encargaría el farmacéutico de estar llenando estas Pixis, y enfermería, pues, ya tendría una mayor trazabilidad y tendría horarios establecidos para la administración del medicamento, porque muchas veces el error que tienden a cometer es, le toca a las 4 pero se le complicó un paciente y ya no se lo puso, entonces se lo dan hasta las 5. El sistema de unidosis no le permite hacer eso. Perfecto. Muy Entonces, bien, ahí ya tenemos una optimización en el apego al tratamiento. perfecto. Giovanni, ¿algo más que se nos esté escapando de este episodio respecto al rol de un farmacéutico en el hospital? Pues que el farmacéutico es una barrera de seguridad, como ya lo hemos mencionado, puede optimizar, los recursos de un hospital, puede, mejorar la asistencia farmacéutica, el apego terapéutico, y le podemos dar una asesoría a un paciente a su egreso, decirle qué medicamentos tomar, cómo tomarlos, cada cuándo tomarlos, y sería básicamente eso. Esa parte que mencionas se nos había escapado. El tema del egreso es algo que suele fallar en algunos hospitales porque, pues, el médico pone el alta, a veces enfermería, si está involucrado un seguro de gastos médicos, pues, lo que quiere es ayudarle a que salga rápido. Y ya para cuando acuerdas, si el volumen del hospital es muy alto para los farmas que se tienen, ya para cuando acuerdas el paciente se fue y platicando con un buen amigo químico, Robert, me decía él: "Ponte a investigar cuánta gente ingresa a urgencias porque hizo ma o sea, porque se tomó mal el medicamento, porque ni el médico le explicó bien, el farma no alcanzó a verlo, y a lo mejor la receta no la entendió, y entonces el tema de ingresos en urgencias también pasa porque se sobredosifican, ¿no? Exactamente, porque muchas veces el traumatólogo le indica medicamentos para el dolor, para su seguimiento en traumatología, pero omite decirle continúe sus medicamentos para la diabetes, para la hipertensión. Entonces ahí es en donde tendemos a provocar errores de medicación que cuestan al paciente llevarlo a urgencias, ¿no? Claro, o accidentes, por ejemplo, que les den algún relajante muscular y no le expliquen de que: "Señor, pues tenga cuidado con este medicamento", porque muchos decimos: "Eso ya lo deben de saber", o viene en la leyenda de la caja, o lo que tú quieras, o le combinan, no sé, un relajante muscular con algún opioide, y pues el paciente lo dejan solo y luego un adulto mayor. Entonces, también ese tema para quien nos esté escuchando, la medicación al egreso no es nada más una nota de egreso, no es nada más una receta, no es nada más el médico. Lo ideal sería esta barrera de seguridad del farma, de que cuando ya se va el paciente: "Oye, primero pásale con el farma, que te explique bien, porque seguro, pues, salva vidas, salva, accidentes, pacientes y demás, y que eso termina siendo también una calidad de servicio al paciente, porque, pues, se va a ir muy agradecido y seguramente también, pues, va a continuar su atención. Eh, muchas gracias por acompañarnos, Giovanni, ¿algo que quieras decir antes de cerrar el episodio y despedirnos de la audiencia? Pues agradecer tu invitación y pues que en farmacovigilancia, en farmacia clínica nos hace falta mucho. Vamos por buen camino, pero sí nos hace falta ahora unificar el servicio que estamos brindando en todos los hospitales. Y justo con eso me surge la última pregunta que no estaba y que ya nos íbamos a despedir, pero, ¿por qué decidiste estudiar farma, Giovanni? ¿Por qué decidí estudiar farmacia? Porque me gustó desde cómo preparar un medicamento. Siempre tuve la curiosidad de cómo se preparaban las tabletas, los jarabes, los blister, cómo una planta te ayudaba a sanar. Eso era lo que me llamó mucho la atención. Entonces, a partir de eso surgió mi inquietud de iniciar estudios en QFB. Okey. Y para el que lo esté escuchando, a lo mejor de pronto porque esté pensando en esta área de la salud, porque solamente nos enfocamos en el hospital, pero en realidad tu licenciatura,
puede trabajar en compañías farmacéuticas, puede trabajar en muchos lugares, ¿no? No es nada más para un hospital, un farma. No, desde la industria farmacéutica, desde asuntos regulatorios, desde cómo adquirir un registro sanitario, desde cómo formular una forma farmacéutica, cómo hacer un jarabe, cómo hacer una tableta, cómo extraer un medicamento de una planta medicinal, hacer estudios de bioequivalencia, ¿no? Si el medicamento que tengo o que voy a crear en una farmacia es comparable con el de patente, ¿no? En el caso de una aspirina, ¿no? La aspirina es patente y si yo quiero generar una aspirina genérica, entonces necesito compararme con aspirinas, ¿no? Cumplir con toda esa normativa, con esa distribución de que mi medicamento esté funcionando de manera adecuada. También un farmacéutico puede estar en el área de calidad, en el aseguramiento de la calidad, haciendo planes de calidad, implementar normas, políticas, también nosotros nos encargamos de hacer eso. Perfecto. Pues muchas gracias, porque sí puede ser que alguien esté pensando en esta área y que a lo mejor diga: "Bueno, pero yo no quiero ver, nada en un hospital", pero también hay muchas otras áreas de desempeño. Pues muchas gracias de nuevo, Giovanni, por aceptar la invitación. A todos los colegas que han llegado hasta este punto, les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para crecer esta comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí, nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.